¿Y si te dijera que muchas personas están perdiendo la fuerza de sus huesos cada día sin darse cuenta, incluso creyendo que están haciendo todo bien? ¿Y si el verdadero problema no fuera la edad, ni la genética, ni siquiera la falta de calcio, sino hábitos diarios que parecen inofensivos y que se repiten en millones de hogares? La mayoría de las personas piensa que los huesos son como una pared sólida que permanece igual toda la vida. Pero la realidad es muy distinta. Tus huesos están vivos, se construyen y se destruyen todos los días. En este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, hay células trabajando para formar hueso nuevo y otras retirando el hueso viejo. El equilibrio entre esos dos procesos es lo que determina si tendrás un esqueleto fuerte o frágil en el futuro. El problema es que ese equilibrio se rompe con mucha facilidad. Soy médico, y a lo largo de los años he visto algo que se repite una y otra vez. Personas que comen saludable, que incluso toman suplementos de calcio, pero que aún así desarrollan osteoporosis, fracturas por caídas leves o dolores óseos inexplicables. Y cuando revisamos su estilo de vida, casi siempre aparecen los mismos enemigos silenciosos. Enemigos que no vienen con etiquetas de peligro. Enemigos que no producen síntomas inmediatos. Enemigos que están en la cocina, en el supermercado y en hábitos sociales muy normalizados. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa. No duele. No avisa. No da señales claras hasta que el daño ya está hecho. Muchas personas descubren que tienen huesos frágiles después de una caída que jamás habría causado una fractura años atrás. Una caída desde la propia altura. Un tropiezo. Un mal paso. Y a partir de ese momento, la vida cambia. Una fractura de cadera, por ejemplo, no es solo un hueso roto. Es la pérdida de independencia, meses de rehabilitación, miedo a volver a caminar con seguridad y, en muchos casos, una reducción drástica de la calidad de vida. Por eso este tema es tan importante. No se trata solo de huesos, se trata de libertad, movilidad y autonomía en el futuro. Durante décadas nos han repetido un mensaje muy simplificado. Para tener huesos fuertes, toma calcio. Leche, yogur, queso. Y aunque el calcio es importante, esa visión es incompleta y en muchos casos engañosa. He visto pacientes con dietas ricas en lácteos que aún así presentan una densidad ósea muy baja. ¿Por qué ocurre esto? Porque no basta con añadir calcio si, al mismo tiempo, estás perdiéndolo constantemente. Imagina que tus huesos son una cuenta bancaria. Puedes ingresar dinero todos los días, pero si hay fugas constantes, si alguien está robando de esa cuenta sin que lo notes, el saldo final será cada vez más bajo. Eso es exactamente lo que ocurre cuando ciertos alimentos y hábitos aceleran la pérdida de minerales óseos. Y aquí está la parte más importante. La mayoría de estas pérdidas son totalmente evitables. En este contenido voy a revelarte los principales factores ocultos que debilitan tus huesos día tras día. No desde el miedo, sino desde el conocimiento. Mi objetivo no es que vivas preocupado, sino que tengas el control. Cuando entiendes qué está dañando tu cuerpo, puedes tomar decisiones conscientes para protegerlo. No necesitas ser perfecto. No necesitas cambiarlo todo de un día para otro, pero sí necesitas saber dónde están los errores más comunes y cómo corregirlos de forma práctica y realista. Si tú o alguien cercano ha sufrido una fractura, si te preocupa envejecer con fuerza, o si simplemente quieres prevenir problemas antes de que aparezcan, este contenido puede marcar una diferencia real en tu futuro. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy no solo te ayudará a proteger tus huesos, sino que cambiará la forma en que ves tu alimentación y tus hábitos diarios. Tu cuerpo es tu hogar, y los huesos son sus cimientos. Si los cimientos fallan, todo lo demás se vuelve inestable. Y ahora sí, vamos a empezar a desenmascarar a esos enemigos silenciosos que podrían estar debilitando tu esqueleto sin que lo sepas. Empecemos con un enemigo que está presente en casi todos los hogares del mundo y que muy pocas personas relacionan con la salud de los huesos. No es raro, no es exótico y no parece peligroso. De hecho, es tan cotidiano que pasa completamente desapercibido. Estamos hablando del sodio,
comúnmente conocido como sal. Cuando las personas piensan en la sal, lo primero que les viene a la mente es la presión arterial o el corazón. Casi nadie piensa en los huesos. Y sin embargo, el exceso de sodio es uno de los mayores responsables de la pérdida silenciosa de calcio a lo largo de los años. Para entender por qué esto es tan peligroso, primero necesitas comprender cómo funciona tu cuerpo. Tus huesos no son solo una estructura rígida que te sostiene, son el principal almacén de calcio del organismo. Aproximadamente el 99% del calcio de tu cuerpo se encuentra en los huesos y los dientes. El resto circula en la sangre y cumple funciones vitales como la contracción muscular, la transmisión nerviosa y el ritmo cardíaco. Tu cuerpo es inteligente y prioriza la supervivencia inmediata. Si los niveles de calcio en sangre bajan, hará lo que sea necesario para restaurarlos, incluso si eso significa debilitar tus huesos. Aquí es donde entra el sodio. Cuando consumes demasiada sal, tus riñones tienen que trabajar más para eliminar ese exceso a través de la orina. El problema es que el sodio no sale solo. En ese proceso de filtrado, el sodio arrastra calcio con él. Cuanto más sodio consumes, más calcio pierdes por la orina. Este proceso ocurre todos los días, comida tras comida. No duele, no se siente, no provoca síntomas inmediatos. Pero con el paso de los años, esa pérdida constante va vaciando lentamente la reserva de calcio de tus huesos. Muchas personas piensan, yo no consumo mucha sal, casi no uso el salero. Y aquí está una de las trampas más grandes de la alimentación moderna. Aproximadamente el 70 al 80% del sodio que consume una persona no proviene de la sal que añade en casa, sino de los alimentos procesados e industriales. Pan de molde, embutidos, jamón, salchichas, quesos procesados, sopas instantáneas, salsas comerciales, comidas precocinadas, snacks, galletas saladas. Todos estos productos contienen cantidades elevadas de sodio oculto, incluso aquellos que se venden como saludables. He visto pacientes convencidos de llevar una dieta baja en sal, porque no añadían sal al cocinar, pero su desayuno incluía pan industrial con fiambre, su almuerzo una comida preparada y su cena una sopa envasada. Sin darse cuenta, estaban consumiendo el doble o el triple del sodio recomendado, día tras día. El resultado es una fuga continua de calcio. Es como si tus huesos tuvieran una pequeña gotera constante. No notas el daño hoy ni mañana, pero después de 10 o 20 años, el deterioro es evidente. Este efecto es especialmente peligroso en personas mayores, mujeres después de la menopausia y personas con baja ingesta de calcio o vitamina D. En estos casos, el cuerpo no logra compensar la pérdida y el hueso se vuelve más poroso, más frágil y más propenso a fracturas. Lo más preocupante es que muchas personas descubren este problema demasiado tarde, cuando una caída leve provoca una fractura que nunca habría ocurrido años atrás. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo pasó esto si yo comía bien? La respuesta muchas veces está en el sodio. Ahora, la buena noticia es que este veneno es uno de los más fáciles de controlar cuando sabes dónde mirar. No se trata de eliminar completamente la sal, porque el sodio es necesario para la vida. Se trata de recuperar el control y evitar el exceso crónico. La primera estrategia es priorizar alimentos reales y frescos. Frutas, verduras, legumbres, carnes y pescados preparados en casa. Cuando cocinas tú mismo, sabes exactamente cuánta sal estás usando. El problema no es la pizca de sal que añades al final, sino el sodio industrial escondido en productos ultraprocesados. La segunda estrategia es aprender a leer etiquetas. El sodio aparece con distintos nombres: sodio, sal, cloruro de sodio, glutamato monosódico. Comparar marcas puede marcar una diferencia enorme. Dos productos aparentemente iguales pueden tener el doble de sodio uno que otro. La tercera estrategia es redescubrir el sabor natural de los alimentos. Durante años se ha acostumbrado al paladar a niveles excesivos de sal. Pero el gusto se reeduca. Especias, hierbas aromáticas, ajo, cebolla, pimienta, comino, orégano,
cúrcuma, limón y vinagre pueden transformar un plato sin necesidad de saturarlo de sodio. Un truco muy efectivo es enjuagar los alimentos enlatados como legumbres o verduras bajo el grifo durante unos segundos. Este simple gesto puede reducir hasta un 30 o 40% del sodio contenido en el producto. Reducir el sodio no significa comer aburrido. Significa comer de forma inteligente y protectora. Cada vez que bajas el exceso de sal, estás cerrando una fuga de calcio. Estás ayudando a que tu cuerpo conserve lo que tanto le cuesta mantener. Proteger tus huesos no empieza con un suplemento milagroso. Empieza eliminando aquello que los debilita en silencio. Y el sodio en exceso es, sin duda, uno de los ladrones más constantes y subestimados de la salud ósea. En la siguiente sección hablaremos de otro enemigo muy común, especialmente en bebidas populares, que no solo roba calcio, sino que altera profundamente el equilibrio interno del cuerpo y acelera la fragilidad ósea sin que muchas personas lo sospechen. Pasemos ahora a uno de los enemigos más consumidos y normalizados en el mundo moderno. Un enemigo líquido, dulce, refrescante y, para muchos, aparentemente inofensivo. Los refrescos y las bebidas azucaradas, especialmente las bebidas de cola. Cuando una persona piensa en refrescos, suele asociarlos con aumento de peso, caries o diabetes. Pero muy pocas personas saben que estas bebidas tienen un impacto directo y profundo sobre la salud de los huesos. De hecho, su efecto es tan agresivo que muchos especialistas lo comparan con una especie de lluvia ácida para el esqueleto. El daño ocurre por varios mecanismos al mismo tiempo, y eso es lo que las hace tan peligrosas. El primero de ellos es el ácido fosfórico. Este compuesto se utiliza para dar ese sabor ácido y característico a las bebidas de cola. El fósforo, en cantidades adecuadas, es un mineral necesario para el organismo. El problema no es su existencia, sino el desequilibrio que genera cuando se consume en exceso. El cuerpo humano necesita mantener una relación muy precisa entre calcio y fósforo en la sangre. Cuando esta proporción se altera, el organismo entra en modo de emergencia. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando bebes refrescos de cola de forma habitual. Cada vez que ingieres una bebida rica en ácido fosfórico, elevas bruscamente los niveles de fósforo en la sangre. Para restablecer el equilibrio, el cuerpo necesita calcio. ¿De dónde lo obtiene? De su mayor reserva, los huesos. Es decir, cada lata de refresco envía una señal interna que le ordena a tu cuerpo liberar calcio desde el esqueleto hacia la sangre. Este proceso no es inmediato ni evidente, pero repetido día tras día, año tras año, debilita progresivamente la estructura ósea. Numerosos estudios han encontrado una asociación clara entre el consumo frecuente de refrescos de cola y una menor densidad mineral ósea, especialmente en mujeres y en personas mayores. El riesgo de fracturas aumenta incluso cuando la ingesta de calcio es aparentemente adecuada. Pero el ácido fosfórico no actúa solo. El segundo gran problema es el azúcar. Una sola bebida azucarada puede contener el equivalente a 8, 9 o incluso 10 cucharaditas de azúcar. Esta carga masiva genera un estado inflamatorio en el organismo. La inflamación crónica, aunque sea de bajo grado, interfiere directamente con el proceso de formación de hueso nuevo. Cuando el cuerpo está inflamado, las células que construyen hueso, llamadas osteoblastos, trabajan más lento y de forma menos eficiente. Al mismo tiempo se activa más intensamente el proceso de destrucción del hueso viejo. El resultado es un balance negativo. Se pierde más hueso del que se forma. Además, el exceso de azúcar interfiere con la absorción de calcio en el intestino y afecta el metabolismo de la vitamina D, una vitamina esencial para que el calcio llegue a los huesos. Es decir, no solo pierdes calcio, sino que también aprovechas peor el que consumes. Existe otro efecto menos conocido, pero igualmente importante. Las bebidas azucaradas suelen desplazar el consumo de agua, leche u otras opciones más saludables. Cuando una persona reemplaza el agua por refrescos, no solo introduce sustancias dañinas, sino que deja de aportar líquidos y nutrientes necesarios para el equilibrio del organismo.
He escuchado muchas veces frases como, es que el agua no me gusta, o solo tomo refresco con las comidas. El problema es que el cuerpo no interpreta estas decisiones como algo ocasional, sino como un hábito repetido. Y los hábitos repetidos tienen consecuencias acumulativas. Imagina por un momento que tus huesos están hechos de pequeños bloques de construcción. Cada refresco es como retirar 1 o 2 bloques sin reemplazarlos. Un día no pasa nada, un mes tampoco. Pero después de años, la estructura se vuelve inestable. Y aquí viene un punto clave. Las versiones light o sin azúcar no son una solución real. Aunque no contengan azúcar, muchas siguen teniendo ácido fosfórico, que continúa alterando el equilibrio calcio-fósforo. Además, pueden afectar la microbiota intestinal y la regulación hormonal del apetito, lo que indirectamente también influye en la salud ósea. La solución no es la prohibición extrema, sino la conciencia y la sustitución inteligente. El agua debe volver a ocupar su lugar central. Si te resulta aburrida, puedes mejorarla de forma natural, añadiendo rodajas de limón, pepino, hojas de menta o un poco de fruta. Esto aporta sabor sin dañar el equilibrio interno del cuerpo. Las infusiones, tanto calientes como frías, son una excelente alternativa. Manzanilla, menta, roibos, té verde en cantidades moderadas. Aportan líquidos y compuestos beneficiosos sin el impacto negativo del azúcar y los ácidos. El agua con gas puede ser una buena opción para quienes extrañan las burbujas, siempre que no esté cargada de sodio y se consuma sin azúcares añadidos. Cada vez que eliges una de estas alternativas en lugar de un refresco, estás protegiendo activamente tus huesos. Estás evitando una orden interna de extracción de calcio. Estás ayudando a que el esqueleto conserve su fortaleza. Las bebidas azucaradas no son solo un problema metabólico, son un ataque constante y silencioso contra la salud ósea. Reducirlas de forma consciente puede marcar una diferencia enorme en la prevención de la fragilidad y las fracturas en el futuro. En la próxima sección hablaremos de otro enemigo aún más extendido, presente en alimentos que muchos consideran normales o incluso necesarios, y que afecta no solo a los huesos, sino a todo el metabolismo del cuerpo. Hasta ahora hemos hablado de la sal y de las bebidas azucaradas, pero ahora llegamos a un enemigo aún más extendido, más aceptado socialmente y mucho más difícil de identificar. El azúcar refinado. No el que aparece de forma natural en la fruta, sino el azúcar añadido que se esconde en galletas, bollería, cereales de desayuno, postres, salsas y una enorme cantidad de productos ultraprocesados. El azúcar refinado no solo afecta al peso o a la glucosa en sangre, su impacto va mucho más allá. Actúa como un veneno metabólico que deteriora progresivamente la estructura de los huesos a través de varios mecanismos simultáneos. El primero de ellos es la inflamación crónica. Cada vez que consumes una gran cantidad de azúcar, tu cuerpo responde con una subida rápida de glucosa en sangre. Para compensarla, libera grandes cantidades de insulina. Este vaivén constante crea un estado de inflamación de bajo grado que se mantiene en el tiempo. La inflamación altera directamente el equilibrio de la remodelación ósea. En condiciones normales, las células que destruyen el hueso viejo y las que construyen hueso nuevo trabajan en armonía. Pero cuando hay inflamación, las células destructoras, llamadas osteoclastos, se activan en exceso, mientras que las células constructoras, los osteoblastos, se vuelven más lentas e ineficientes. El resultado es claro, se destruye más hueso del que se forma. El segundo mecanismo es el robo de minerales esenciales. El azúcar refinado aporta calorías vacías, es decir, energía sin nutrientes. Para poder metabolizarlo, el cuerpo necesita utilizar sus propias reservas de minerales como magnesio, zinc y calcio. El magnesio, en particular, es fundamental para fijar el calcio en los huesos y para la activación de la vitamina D. Cuando una dieta es rica en azúcar, estas reservas se agotan poco a poco. Aunque una persona consuma calcio, su cuerpo no logra utilizarlo correctamente porque faltan los minerales que permiten su correcta integración en el tejido óseo. El tercer daño ocurre a nivel intestinal.
El exceso de azúcar alimenta a las bacterias perjudiciales del intestino y altera la microbiota. Un intestino desequilibrado absorbe peor los nutrientes, incluyendo calcio y magnesio. Esto significa que, incluso con una dieta aparentemente adecuada o con suplementos, gran parte de esos minerales no llegan a donde deberían. Hay otro proceso menos conocido pero extremadamente importante llamado glicación. El azúcar se une a proteínas del cuerpo, incluyendo el colágeno. El colágeno es la estructura flexible que da resistencia y elasticidad a los huesos. Cuando el azúcar se adhiere al colágeno, lo vuelve rígido y quebradizo. Esto no solo acelera el envejecimiento de la piel, sino que debilita la matriz ósea. Los huesos pueden parecer densos, pero se vuelven frágiles, más propensos a romperse ante impactos menores. Muchas personas justifican su consumo diario de azúcar, diciendo que es una pequeña recompensa emocional. Es solo un dulce al día. Me lo merezco. El problema es que ese pequeño hábito, repetido durante años, puede tener un costo muy alto en el futuro. He visto pacientes que no entendían por qué, a pesar de tomar suplementos y comer bien, su densidad ósea seguía empeorando. Al analizar su dieta con detalle, el exceso de azúcar aparecía como un factor constante y subestimado. Eliminar el azúcar refinado no significa vivir una vida sin placer. Significa aprender a elegir mejor las fuentes de dulzura. La fruta entera es una excelente alternativa. Su azúcar viene acompañada de fibra, vitaminas y antioxidantes que ralentizan su absorción y reducen el impacto inflamatorio. Además, aporta nutrientes que favorecen la salud ósea. También es fundamental aprender a reconocer los nombres ocultos del azúcar en las etiquetas. Jarabe de maíz de alta fructosa, sacarosa, dextrosa, maltosa, glucosa, fructosa. Cambia el nombre, pero el efecto metabólico es el mismo. Algunas opciones como la stevia, pequeñas cantidades de miel cruda o sirope de arce pueden utilizarse con moderación, siempre con el objetivo de reeducar el paladar y reducir la dependencia del sabor dulce. El chocolate negro con alto porcentaje de cacao puede ser una excepción inteligente. Aporta magnesio y antioxidantes beneficiosos, siempre que se consuma en cantidades pequeñas y con bajo contenido de azúcar. Reducir el azúcar refinado es como quitar un peso invisible que frena al cuerpo. Permite que el metabolismo funcione de forma más eficiente, reduce la inflamación y crea un entorno interno donde los huesos pueden reconstruirse con mayor solidez. En la siguiente sección hablaremos de un enemigo socialmente aceptado, muchas veces normalizado como parte del descanso o la celebración, pero que puede convertirse en un potente tóxico para los huesos cuando se consume en exceso. Llegamos ahora a un enemigo que no suele percibirse como tal, porque está profundamente integrado en la vida social, cultural y emocional de muchas personas. El alcohol. Para muchos una copa al final del día representa relajación, celebración o desconexión. El problema es que cuando el consumo se vuelve frecuente o excesivo, el alcohol actúa como un auténtico veneno para la salud ósea. El daño del alcohol sobre los huesos no es inmediato ni evidente. No produce dolor al principio, no genera síntomas claros, pero su efecto acumulativo puede ser devastador con el paso de los años. El primer mecanismo de daño es directo y celular. El alcohol es tóxico para los osteoblastos, las células encargadas de construir hueso nuevo. Imagina a estas células como un equipo de obreros que trabajan constantemente para mantener fuerte la estructura ósea. El alcohol los ralentiza, los adormece y reduce su capacidad de trabajo. Cuando el consumo es regular, la formación de hueso nuevo se vuelve insuficiente para compensar la pérdida natural que ocurre con la edad. El segundo mecanismo afecta la absorción de nutrientes. El alcohol interfiere con la capacidad del intestino para absorber calcio, magnesio y otros minerales esenciales. Además, puede dañar la mucosa intestinal, empeorando aún más la absorción. Esto significa que, aunque la dieta sea adecuada, una parte importante de los nutrientes nunca llega a los huesos. El tercer problema ocurre a nivel del hígado. El hígado es el órgano responsable de activar la vitamina D, una vitamina clave para que el calcio pueda fijarse correctamente en los huesos. El consumo crónico de alcohol sobrecarga y daña el hígado,
reduciendo su capacidad para realizar esta función. Sin vitamina D activa, el calcio pierde eficacia y los huesos se debilitan. El cuarto mecanismo tiene que ver con las hormonas. En los hombres, el alcohol puede reducir los niveles de testosterona, una hormona fundamental para mantener la densidad ósea. En las mujeres puede alterar el equilibrio del estrógeno, especialmente peligroso después de la menopausia, cuando la pérdida ósea se acelera de forma natural. A todo esto se suma un factor muy práctico pero crítico. El alcohol aumenta el riesgo de caídas. Afecta el equilibrio, la coordinación y los reflejos. Para una persona con huesos frágiles, una caída puede significar una fractura grave, especialmente de cadera o muñeca. Y esas fracturas en edades avanzadas pueden marcar un antes y un después en la calidad de vida. Muchas personas creen que su consumo es moderado porque no se emborrachan o porque solo beben vino o cerveza. El problema es que la moderación real suele subestimarse. 2 o 3 copas cada noche, acumuladas durante años, pueden convertirse en un goteo tóxico constante para los huesos. He visto pacientes sorprendidos al descubrir osteoporosis avanzada, a pesar de beber poco. Cuando analizamos el patrón a largo plazo, el alcohol aparecía como un factor silencioso y persistente. La buena noticia es que reducir el consumo de alcohol produce beneficios relativamente rápidos. El cuerpo tiene una gran capacidad de recuperación cuando se eliminan los factores que lo dañan. La clave está en redefinir la relación con el alcohol. La moderación estricta significa no más de una bebida al día para las mujeres y no más de 2 para los hombres, con varios días a la semana completamente libres de alcohol. Idealmente, reservarlo para ocasiones especiales y no como parte de la rutina diaria. Nunca beber con el estómago vacío ayuda a reducir el impacto negativo. Alternar con agua y beber despacio también disminuye la carga tóxica. Pero lo más importante es encontrar alternativas para relajarse y disfrutar sin depender del alcohol. Caminar, escuchar música, leer, practicar respiración profunda o tomar una infusión pueden cumplir la misma función sin poner en riesgo la salud ósea. El descanso y la desconexión no deberían costarte huesos fuertes en el futuro. Cuidar tus huesos es una razón poderosa para replantearte hábitos que parecen normales, pero que, con el tiempo, pueden pasarte factura. La independencia, la movilidad y la calidad de vida valen mucho más que una costumbre diaria. En la próxima sección hablaremos de un enemigo menos conocido y más sorprendente, presente incluso en alimentos considerados muy saludables, que puede interferir con la absorción de minerales esenciales si no se maneja correctamente.